varón de Dios, en Cades Barnea tocaste a mí y a ti. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer esta tierra. Y yo le di la noticia como lo sentí en mi corazón. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, desalentaron el corazón del pueblo. Sin embargo, yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, la tierra que oye tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto con integridad seguiste al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años desde que habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora tengo 85. Bien, hermanos, no cabe duda que detrás de cada historia bíblica podemos extractar una gran serie de lecciones y de enseñanzas valiosas que nos ayudan a vivir en nuestro diario, en nuestra diaria vivencia, en nuestra existencia. Y esta lectura bíblica que acabamos de leer hace alusión a los tiempos en que el pueblo de Israel estaba listo para recibir la tierra prometida. Estaba listo para la repartición de aquella tierra que Dios les había prometido a sus ancestros. Y seguramente era un tiempo de felicidad, de gozo, ¿verdad? Hermanos, habían pasado ya largos 40 años de peregrinaje por el desierto, en donde ellos habían tenido que sufrir diferentes situaciones. Pero habían aprendido una cosa, habían aprendido a depender totalmente de Dios. Hermanos, qué grande cosa, ¿verdad? Qué grande situación. Habían aprendido a depender de Dios. Dios los cuidaba todos los días. Dios les alimentaba, los proveía de aquel suculento manjar, ¿verdad? Que algún día quizás nosotros probemos, ¿verdad? El maná, ¿verdad? ¿Cuántos sueñan con eso? Amén. Hermanos, los alimentaba, los cuidaba, les libraba de peligros y situaciones embarazosas, los mantenía con salud, ¿verdad? Ahorita estamos preocupados por la pandemia esta que está alrededor de nosotros. Pero en aquel tiempo Dios les cuidaba, los bendecía, los libraba de todo tipo de situaciones. También los protegía del medio ambiente, ¿verdad? En el desierto, el calor es tremendo, es sofocante, pero ahí Dios los protegía con una nube, ¿verdad? En las noches los dirigía usando, ¿qué cosa? Una columna de fuego. Así es que, hermanos, Israel estaba siendo bendecido y habían aprendido a depender completamente de Dios, ¿verdad? Estaba pensando también en lo siguiente, ¿verdad? Su calzado, sus ropas, Dios les cuidaba, ¿verdad? No tenía necesidad de sufrir actualmente, ¿verdad? Nosotros apenas nos sale una roturita por ahí y ya queremos ir y comprar nuevos zapatos, nueva ropa. Pero en aquel tiempo no era necesario, ¿verdad? Porque Dios los mantenía con bien. Y saben, habían pasado ya cerca de 40 años. Más adelante, cerca de 5 años más, Dios los dirigió a la conquista de los pueblos, ¿verdad? De la tierra prometida. Había muchos pueblos, había muchas naciones ahí, y Dios los dirigió y libró batallas con ellos, ¿verdad? Les entregaba en sus manos la victoria. Y así el pueblo de Israel seguía avanzando en esa tierra prometida, esa tierra rica, donde fluye leche y miel, ¿verdad? Y era sorprendente cómo Dios los cuidaba, los ayudaba. Pero ahora, hermanos, había llegado el momento de recibir esa gran bendición,
de repartir esas tierras. Y todo el mundo seguramente estaba feliz, ¿verdad? Por fin había llegado ese momento y encontramos ahí a Josué, ¿verdad? El líder que Dios había escogido, listo para repartir las tierras, ¿verdad? Y seguramente ahí estaba Josué listo para repartir conforme a la voluntad del Señor. Y si los hombres de aquel tiempo no hubieran sido diferentes a nosotros, quizás no estarían diciendo lo siguiente, ¿verdad? Mira, Josué, ¿verdad? Muchos se acercaban quizás a él, le decían, Josué, acuérdate de mí, ¿verdad? Dame un buen territorio, dame una buena tierra, ¿verdad? Para mi pueblo, para mi gente. Yo quisiera que tú nos ayudaras en eso, ¿verdad? Y así Josué estaba en ese medio ambiente, con las personas ahí rodeándolo, esperando obtener los mejores terrenos, los mejores territorios, las mejores parcelas, ¿verdad? Quizás algunos pidiendo, mira, ahí hay un valle, ese valle yo lo quisiera. Otros decían, no, yo quisiera esas planicies, ¿verdad? Otros quizás desearan las tierras más fructíferas, ¿verdad? Y decían, bueno, ahí se dan las uvas, ¿verdad? Con grandes racimos y todo eso. Bien, así es que estaban quizás algunos de estos miembros del pueblo pidiéndole, acercándose a Josué. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? Entonces dice que en medio de ese ambiente, Josué, ya avanzado en edad, empezó a repartir las tierras, ¿verdad? Pero él y Caleb, que fueron los dos personajes que subieron 40 años atrás, ¿verdad? Como espías, ¿verdad? A reconocer la tierra prometida, ya estaban avanzados en edad, ¿verdad? Ya no eran unos jóvenes, no eran unos muchachos que les gustaba ser intrépidos o que les gustaba el peligro. No, ahora ya los dos eran de edad avanzada, ¿verdad? Considerando que ellos habían subido al espionaje de aquella tierra a la edad de 40 años, más 40 años que anduvieron en el desierto, ¿cuánto es, hermanos? 80 años. Más alrededor de 5 años en donde anduvieron todavía conquistando aquella tierra prometida. Estamos hablando de una edad de 85 años que tenía Josué y Caleb, ¿verdad? Así es que estaban ya viejos, estaban ya grandes en edad y entonces estaban dispuestos ahí a repartir las tierras. Pero sucedió una cosa muy interesante, ¿verdad? Sucedió que cuando Josué se acercó con Caleb, lo vio que estaba con su mirada puesta en la montaña, ¿verdad? Puesta la mirada en un monte alto, ¿verdad? Un monte muy hermoso, muy bonito, pero un monte muy, muy alto, muy grande. Y ahí estaba Caleb, ¿verdad? Viendo aquella montaña. Y se acercó Josué en esos momentos, se acercó a él y le dijo, oye, Caleb, ¿pero qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué estás mirando hacia allá? Y entonces Caleb le dijo, oh, estoy viendo esa montaña. Muchos habían estado pidiendo, ¿verdad? Quizás a Josué, muchos de los miembros de Israel, quizás habían estado pidiendo a Josué, oye, dame esta tierra, dame esta otra. Pero Caleb estaba por allá separado, ¿verdad? Viendo la montaña. Entonces, cuando Josué se acerca y le pregunta, bueno, todo el mundo me ha pedido algo, pero tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Y qué le dijo Caleb? A mí, dame esa montaña.
Miren lo que dice el versículo 10. Dice, ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde que habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, tal es ahora, tanto para ir a la guerra como para volver. Versículo 12 dice lo siguiente, ¿verdad? Qué interesante es. Dice, entonces, dame pues ahora ese monte del cual habló el Señor aquel día. Tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay grandes y fuertes ciudades. Si el Señor está conmigo, los echaré como Él lo ha prometido. ¿Saben, hermanos? Caleb entonces estaba viendo esa gran montaña, ¿verdad? Estaba impresionado y él quería que esa montaña fuera su heredad. Pero ¿qué le dijo entonces Josué? ¿Pero estás seguro de lo que estás pidiendo? ¿Tú sabes quiénes habitan esa montaña? Caleb le dijo, no me importa, si estoy con el Señor, yo conquistaré esa tierra, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? Bueno, aquella montaña estaba habitada por los gigantes, ¿verdad? Por los anaseos. Ahora, ¿quiénes eran los anaseos? Los anaseos eran descendientes de Anac. Hombres gigantes, hombres fuertes, hombres enormes. Era además un pueblo valiente, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a ser guerreros, a luchar por todo lo que ellos querían. Y eran aquellos hombres los que habitaban esa montaña. ¿Saben? La semana pasada fui a Staples, fui a buscar unos materiales. Y me llamó la atención que ahí tienen entre las cosas, entre sus armarios, tienen la figura de Shaquille O'Neal. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado o visto a él, ¿verdad? Un basquetbolista muy famoso. Pero la tienen en una forma de una figura real, digamos así, ¿verdad? Aquella figura pues creo que no la alcanzo, es como de 3 metros, de cerca de 3 metros de alto, ¿verdad? Basquetbolista muy grande, muy fuerte. 7 pies. ¿En metros cuánto sería, hermano? Un poco más de 2 metros. Poco más de 2, quizás cerca de los 3 metros, ¿verdad? No tanto, pero sí. Bien, así es que imaginemos, ¿verdad? Shaquille O'Neal. Ahora imaginemos cómo eran los gigantes de aquel tiempo, ¿verdad? Los gigantes que habitaban aquella tierra de Anac. Hombres tremendos, fuertes y poderosos. Inclusive traté de tomarme unas selfies, ¿verdad? Con la figura de Shaquille O'Neal, pero la verdad es que estoy tan bajito, tan chaparro, que creo que lo que alcanzaba a tomar era quizás el estómago. Así es que, bueno, pero así estaba, ¿verdad? Los anaseos entonces eran hombres fuertes, enormes, y habitaban en las montañas. Y es, hermanos, interesante también que las montañas siempre las relacionamos con algo importante, ¿verdad? Son un símbolo de poder, símbolo de fortaleza, símbolo de victoria, ¿verdad? Símbolo de permanencia, ¿verdad? Vemos una gran montaña y nos impresiona, ¿verdad? Ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Que tenemos. Y saben, algunas tribus en nuestro mundo, en algunos países, como por ejemplo los mayas en el sur de México, o los incas en Perú, ¿verdad? En Machu Picchu, habían vivido en las montañas y habían hecho en ellas, ¿qué cosa? Su fortaleza. Allí habían construido grandes cosas, ahí es donde ellos vivían. Y saben,
ahí eran realmente invencibles, ¿verdad? Pues cuando los enemigos se acercaban, cuando querían llegar hasta donde estaban ellos, en las cumbres de las montañas, los incas o los mayas los observaban desde arriba, y ¿qué es lo que hacían? Les soltaban lo que se conoce como galgas, ¿verdad? Unas grandes rocas las soltaban por la montaña, y entonces los que iban subiendo, ¿qué les pasaba? Morían, ¿verdad? Los arrastraban las rocas, y de esa manera era imposible llegar a vencerlos, porque habían hecho su fortaleza en la montaña. Pero regresando a nuestra historia, hermanos, encontramos que en las montañas estaban ahí los anaseos, ya como decíamos, una gente guerrera por tradición, y mientras todas las tribus de Israel pues, querían algo sencillo, ¿verdad? Tierra más fértil, tierra más plana, valles. Caleb estaba ahí minando la montaña. Así que le dijo nuevamente a Josué, a mí dame la montaña. ¿Pero estás seguro de que quieres la montaña? Dame esa montaña. Y uno podría decir, ay caray, pues qué valiente era Caleb, ¿verdad? Qué valiente, o una de dos, ¿verdad? O era muy valiente o era muy tonto, ¿verdad? Porque ¿cómo es que después de tantos años y después de tanta guerra y todo, pidiera todavía ir a un lugar que era difícil de conquistar o difícil de vivir? Pero saben, no es que fuera ni tonto ni que fuera valiente, ¿verdad? De hecho era valiente, pero me refiero a que no era eso tanto la motivación. La motivación que él tenía es, vamos a repasar un poquito lo que dice el versículo 8. La segunda parte de ese versículo dice, pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, desalentaron el corazón del pueblo. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Mis hermanos, ¿qué significa seguir a Dios? Significa tener una relación especial con Él. Seguir a Dios, seguir a Jehová, esa era la motivación que tenía Caleb. Él quería seguirle en todas las cosas, en todos los caminos. Había aprendido a caminar con Dios. Había aprendido que caminando con Dios él podía llegar a ver aquella tierra prometida años atrás. Y ahora él confiaba en que al mantener esa relación estrecha con Dios, él podía ahora seguir siendo victorioso y conquistar aquella tierra que quería, ¿verdad? Qué lindo es saber. Y esa es una lección especial para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Tratar de tener una vida cotidiana con el Señor. Tener un compañerismo, vivir un compañerismo especial con Él. Cuidar esa relación, mantenerla viva, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Él caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Y ese es el mensaje también para nosotros en esta ocasión. Caminar con Dios, convivir con Él, mantener una relación estrecha con nuestro Señor. De esa manera, manteniendo esa relación, no tendremos miedo ante las montañas que se nos presenten, ¿verdad? No tendremos miedo de conquistar las montañas, no tendremos miedo de conquistar y vencer aquellos gigantes que se presenten delante de nosotros. En nuestra vida cotidiana también tenemos una serie de enfrentamientos con gigantes, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana siempre estamos enfrentando diferentes situaciones. Pero si estamos conectados con Dios, no tenemos por qué temer nada.
Cualquier montaña, por alta y difícil que parezca, la podemos conquistar. Hace unos días también tuvimos oportunidad de ir a una montaña, ¿verdad? Con mi esposa nos fuimos a caminar, a ver a buscar unas cascadas. Y esas cascadas están en lo alto de un monte, ¿verdad? De una montaña. Y yo, bueno, me decía mi esposa, ¿estás seguro que puedes subir? ¿Con tu condición crees que puedas? Le digo, claro, con la ayuda de Dios voy a poder hacerlo, ¿verdad? Y subimos y nos recreamos, ¿verdad? En unas vistas maravillosas, una montaña hermosa con una cascada impresionante que nos gozamos, disfrutamos y agradecimos al Señor por esa gran bendición. Y saben, hermanos, pudimos vencer, ¿verdad? Y es así que podemos también vencer los gigantes que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. A veces vemos la montaña, ¿verdad? De cómo podemos llegar a ser felices en nuestra vida conyugal. Cómo podemos llegar a ser felices y a conquistar la montaña de la vida familiar con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y en nuestro caminar diario vamos a encontrar que hay muchos gigantes, ¿verdad? Que nos detienen, que nos desvían, que nos hacen tambalear quizás, pero con la ayuda de Dios, manteniendo una relación con Él, podemos vencer. Amén. Pero saben, hermanos, no es los gigantes externos los que más peligro tienen. Hay unos gigantes que son los gigantes de adentro, ¿verdad? Esos son los verdaderos gigantes a los que más debemos de tenerles miedo. Porque esos gigantes viven dentro de nosotros, viven dentro de nuestro corazón y a veces afloran cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Si nosotros no estamos conectados con el Señor, esas cosas, esas situaciones, esos gigantes afloran y nos llegan a derrotar. Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y a qué me refiero con estos gigantes? Bueno, hay gigantes como son el egoísmo, como es la codicia, como es la mentira, como son los malos hábitos, ¿verdad? Como es el temor, como es el miedo, como es el orgullo, ¿verdad? ¿Cuántas veces son gigantes que tenemos ahí adentro de nosotros y que a veces nos carcomen, que a veces nos van consumiendo? Así como las bacterias o los virus, ahorita que está de moda esto de los virus, ¿qué ocurre con ellos? Los tenemos a veces adentro y van carcomiendo nuestro interior, nuestro ser. Y a veces, y aflora luego todo esto cuando ya es demasiado tarde. Y a veces eso pasa también con esos gigantes que mantenemos o que guardamos dentro de nuestro corazón. Se cuenta la historia de un hombre, ¿verdad? Un hombre al que le conocían como Gato, ¿verdad? Él fue como una estrella fugaz, ¿verdad? En medio del horizonte. Fue como una estrella fugaz porque su vida así lo hizo, ¿verdad? Así pasó con él. Se cuenta que este hombre fue invitado o fue llevado a recibir una serie de pláticas, ¿verdad? De conferencias, ¿verdad? Fueron a una serie de conferencias, escuchó la palabra de Dios, se animó, se llenó de gozo y dijo, esto es para mí, ¿verdad? Yo quiero seguir al Señor. Y tomó estudios bíblicos, se gozó en ellos y cuenta su historia que en poco tiempo él decidió bautizarse, ¿eh? Decidió entregar su vida al Señor. Y así es que se bautizó y en poco tiempo, en menos de un año, él empezó a llevar el mensaje a muchas más personas, ¿verdad? Era un activo
misionero, ¿verdad? Llevaba el mensaje a unos, a otros, y llegó el momento en que había tantos intereses que él logró hacer, que el pastor pues no se daba abasto, ¿verdad? Para visitar a todos esos intereses. Y por más que se apuraba el pastor, Gato siempre llegaba con más y más personas. Ahora, ¿por qué se le conocía como Gato? Bueno, porque fue tan rápido su vivencia ahí que poca gente pudo saber realmente su nombre, ¿verdad? Su nombre completo. Pero así es que Gato siguió adelante con su obra. Pero ¿saben? Llegó un sábado y Gato no se presentó a la iglesia. Entonces, pues algunos extrañados digan, bueno, quizás está haciendo obra en algún lugar, ¿verdad? Pasaron los días y a la siguiente semana Gato otra vez no llegó a la iglesia. Entonces el pastor preocupado dijo, bueno, ¿qué pasará con Gato? Que no ha venido y no sabemos nada de él, no se ha reportado. Y dijo, voy a buscarle, ¿verdad? Y en la tarde de ese sábado, él fue a buscarle a su casa. Al llegar a su casa, no lo encontró, le dio un poco de pesar, pero dijo, bueno, más adelante vamos a ver qué ocurrió con él o dónde está. Pasaron las horas y finalmente él pudo ver a la esposa. Y la esposa, hermanos, les dio aquella mala noticia, ¿verdad? Gato había vuelto a las andadas en las que había estado antes. Volvió nuevamente a lo que es el cigarrillo. Era su mayor vicio. Y todo había cambiado él mucho en su forma de ser, en sus cosas, pero ese hábito del cigarrillo no lo había podido dejar. Lo había mantenido sojuzgado a eso, ¿verdad? Y Satanás se aprovechó de esto, ¿verdad? El diablo es muy astuto y siempre busca las cosas por las cuales estamos más debilitados. Así es que aquella ocasión le buscaron y todo, pero encontraron que Gato había regresado al cigarrillo. Y saben, cuando empieza uno con algo torcido, vienen cosas extras, ¿no es cierto? Así es que cuando Gato empezó nuevamente con el cigarrillo, volvió otra vez a lo que era la bebida. Y empezó a beber, a emborracharse, a vivir una vida de juerga y tristemente su historia dice que él se perdió y nunca más regresó a la iglesia. Una gran tristeza, ¿verdad? Una gran pena el ver que hay gigantes que a veces nos pueden llegar a destrozar, a acabar. Cuenta su historia que tiempo después él falleció de cirrosis, ¿verdad? Cirrosis hepática por haber estado tomando y fumando, ¿verdad? Sin detenerse. ¿Saben, hermanos? Hay que ser cuidadosos con nuestra vida. Mantener una relación estrecha con el Señor. Tratar de evitar, ¿verdad? Caer quizás en los vicios que teníamos antes. Tratar de mantener esa relación donde Dios nos puede ayudar y mantener libres de todo pecado, de toda situación embarazosa. Finalmente quiero comentar también sobre otra historia, ¿verdad? Dice esta historia que a veces nosotros mantenemos algunas cosas dentro de nosotros y que viene a ser el clavo del diablo. ¿Cuántos han escuchado esta historia? La historia del clavito del diablo. Hace unos días atrás también, curiosamente, ¿verdad? Me encontré con unas hermanas en la Walmart, andaba ahí haciendo ahora compras porque mi esposa está trabajando en el día. Así es que andaba por ahí y me encontré unas hermanas y entonces esas hermanas
me reconocieron, me dice, hermano, yo de momento no las ubiqué, y dije, sí, como me dijeron hermano, bueno, pues dije, ¿qué tal, hermana? Buenas tardes. Dice, hermano, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Bien. Dice, hermana, entonces le dice una hermana a otra, le dice, él es el hermano del clavito. Él es el hermano del clavito, le dice. Yo me quedé, el hermano del clavito. Y dice, sí, dice la otra hermana, dice, sí, dice, el de la historia del clavito del diablo, sí. Hermanos, a veces uno es recordado más por ciertos detalles, ¿verdad? La historia del clavito. Así es que quiero compartirles con usted, compartir esta ocasión, esta historia, ¿verdad? Se cuenta que había un hombre que estaba desesperado por ser millonario, por tener dinero, por tener propiedades. Así es que había una mansión que le encantaba, que le gustaba y soñaba con estar en esa mansión. Entonces, dice esta historia, ¿verdad? Que entonces se le apareció el diablo, ¿verdad? Dice, ¿quieres esta casa? ¿Quieres esta mansión? Y él le dijo, sí, claro, daría cualquier cosa por tener esa mansión. Dice, bueno, dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te puedo dar esa mansión, te puedo dar esa casa y te puedo dar el suficiente dinero como para que vivas ahí tranquilamente y libre de penas, libre de pesar. Pero solo hay una condición, dice. Solo una cosa te voy a pedir. Dice, no quiero perder mi alma, dijo el hombre. No es nada del alma. Solamente te voy a pedir una cosa, dice. Mira, yo voy a clavar, dice, ¿ves ese clavito que está ahí en la pared? Y aquel hombre miró y dice, sí, efectivamente había un clavo ahí, ¿verdad? Dice, mira, ese clavito es mío. Yo puedo hacer con ese clavito lo que yo quiera. ¿Estás de acuerdo? Dice, pero ¿y la casa? La casa es tuya, dice. Toda la mansión es tuya, dice. Pero ese clavito es mío. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y dijo el hombre, dice, ¿solamente eso vas a pedir? Sí, solamente. Pasaron los días, pasaron los años, aquel hombre feliz porque vivía en la mansión con la que había soñado, grande, inmensa. Y entonces, un día hizo una fiesta muy especial, invitó a las grandes amistades que tenía, a familia, a mucha gente importante, los invitó y los reunió en su casa, ¿verdad? Y estaba gozando ahí, cuando de repente la fiesta estaba en su apogeo, cuando de repente un hombre entró, ¿verdad? Y entró y entonces traía en sus manos un pedazo de carne putrefacta. Así es que aquel hombre agarró, llegó a donde estaba el clavito, puso la carne, la colgó ahí y todo. Entonces todo el mundo se dio cuenta, ¿qué olor es ese? ¿Qué cosa tan desagradable? Y entonces el dueño de la casa agarró y dijo, a ver, que vengan los guardias y saquen a este hombre. ¿Eh? Y entonces llegaron los guardias, lo tomaron y lo quisieron echar fuera, pero entonces en eso se apareció el diablo, el enemigo. Y entonces le dijo, ey, espérate tantito. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo qué? Dice, pues mira lo que está ocurriendo. Tengo una gran fiesta y este hombre ha venido a deshacerlo todo, ¿verdad? Con carne putrefacta. Y entonces le dijo, dice, espérate tantito, dice, ¿qué dijimos de ese clavito? ¿De quién era? No, pues era tuyo. Es tuyo. Dice, bueno, dice, yo te di todo a cambio de ese clavito, dice. Así es que
tú no tienes ningún derecho para remover de las cosas con la forma en que yo use mi clavito. Y saben, hermanos, eso a veces ocurre también en nuestra vida. Tenemos que ser cuidadosos. Hay clavitos que a veces traemos ya en nuestro interior, ¿verdad? El egoísmo, decíamos, el egoísmo, el orgullo, ¿verdad? La mentira y muchas cosas más que son gigantes que están actuando en desventaja de nosotros. Por eso es que, ¿qué tenemos que hacer cuando esto ocurre? Cuando nos damos cuenta, tenemos que correr a Dios, ¿verdad? Correr a Dios y buscarle. La lectura bíblica que tuvimos en Isaías capítulo 55 nos invita a hacer eso, ¿verdad? Busquemos al Señor, corramos a Él y mantengamos una relación especial con el Señor. Isaías. Dice versículos 6 y versículo 7, buscad al Señor, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase ¿a quién? Vuélvase a Jehová. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Mis hermanos, tenemos que correr al Señor, tenemos que buscarle, y tenemos que, como lo hizo Caleb, seguir al Señor, ¿verdad? Mantener una relación estrecha con Él, mantener una convivencia especial. Así es que, hermanos, ojalá y Dios nos ayude y nos bendiga y podamos mantener esa relación especial con el Señor que nos permita encaminarnos hacia la vida eterna. Os invito a que nos coloquemos de pie. Vamos a cantar el himno 374. Dulce unión. Dulce comunión, la que gozo ya en Terminar con oración.